Hablemos de la medicina funcional. Me gustaría que explicases la definición como tal, porque es verdad que ahora todo que tiene que ver con longevidad o con hábitos o con algo que te pueda ayudar en tu salud es medicina funcional o todo es longevidad. ¿Qué significa? El problema clásico de lo que vos estás diciendo tiene que ver con que funcional no es una definición exacta. Vale. Funcional deriva originalmente de las enfermedades que nosotros teníamos, por ejemplo, cuando uno piensa en colon irritable como un problema de salud general, es fácil de entender el concepto de funcional. Porque cuando vos estás cursando, cuando vos estás en gastroenterología en un hospital, o cuando vos estás haciendo 4 años de clínica como yo atendiendo en un sanatorio, te das cuenta de que hay problemas que no tienen una justificación desde un punto de vista biológico de lesiones que vos puedas encontrar. Entonces alguien que tiene un colon irritable, en general, para tener ese diagnóstico, recorrió muchos profesionales, hizo muchos estudios, no encontró una justificación real para esa información, a partir de la cual le dijeron, no, mira, esto es un trastorno funcional. Vale. A partir de ese momento surge o empieza a haber cada vez más de esos criterios, cada vez más de esos problemas que no tienen una justificación dentro de nuestra capacidad de encontrarla. No significa que realmente no la tengan, obviamente la tienen. Y eso es lo que terminó determinando el concepto de medicina funcional, de una medicina que trata de alguna manera, en el sentido más simplista de la palabra, corregir el funcionamiento de tu organismo cuando está mal. De ahí el nombre. El problema es que esa ambigüedad en términos de lo que define hace que cualquiera pueda decir, bueno, no, yo tengo un abordaje funcional. Eso no está mal desde un punto de vista práctico si vos vas a dar un servicio un poco mejor, pero también da mucho lugar al hecho de que quien lo hace muy bien pueda terminar teniendo un impacto negativo por quienes lo hacen mal con el mismo nombre. Entonces, eso trae un problema muy básico en términos de oferta de servicios. Y después, desde el punto de vista de la longevidad, me parece que hay un dilema todavía más importante, que es que tenemos muy en claro la longevidad. Hoy por hoy somos la primera generación de gente que sabe por qué envejecemos, sabe cuáles son los mecanismos que nos hacen envejecer y sabe qué estructuras, qué herramientas se pueden aplicar para empezar a frenar ese proceso. No tenemos un fármaco específico que tengamos podemos hablar más de esto después si quieren, pero súper en claro que va a frenar nuestro envejecimiento, pero tenemos un montón de gama de herramientas que pueden afectar a estos mecanismos de envejecimiento. Y el problema está en que como el concepto de longevidad es muy válido y a nivel social va a ser cada vez más válido a medida que la población general en todos los países envejece, nos vamos a empezar a erróneamente tirar hacia un lugar que habla de longevidad, cuando hay gente que habla de longevidad por consejos generales de alimentación, por consejos generales de sueño, de cosas que están bien, pero que no son específicamente el área de expertise de longevidad de lo que definimos como, bueno, vamos a estudiarlo y vamos a investigarlo para frenar el envejecimiento. ¿Qué pasó en tu vida para que te llamara la atención investigar sobre esta medicina más tradicional? Yo creo que como de la misma manera que se dice que alguien que le gusta estudiar psicología tiene algún tema psicológico que querría resolver o entender de su mente, en general las personas que estábamos un poco más enfermas o que estábamos funcionando un poco peor que los demás, queríamos tener una respuesta de eso, me incluyo en esa lista sinceramente, y la realidad es que esa respuesta existía, esa respuesta por ahí se me escapa hoy por completo. Por ahí se le escapa a todo el mundo cuando tiene cierta problemática, no tiene la respuesta exacta de por qué le pasa algo, pero por lo menos va lo que se llama arrimando el bochín, va acercándose a esa respuesta. Y en ese sentido medicina me ayudó un montón para ir encontrándolo y para ir reparando a lo largo del tiempo estas cosas. Y te diría que la área de longevidad fue la que más tuvo que ver con la información que me ayudó a mí a repararlo. Que me haya llevado a mí a estudiar en Asia, a meterme en cuevas, a meditar, a estar con sanadores, a estar con diferentes personajes en el mundo, estuvo muy bien desde un punto de vista de experiencia, pero no es algo que a mí me haya brindado una solución desde el punto de vista de las cosas que yo fui a buscar. ¿Qué buscabas? ¿Buscabas algo a nivel fisiológico? Sí, buscaba más salud a nivel fisiológico, buscaba entender por qué algunas personas funcionan mejor y algunas personas funcionan peor. La respuesta a eso en realidad finalmente estaba en genética, epigenética, estaba en un montón de cosas que son un poco más tangibles, que son un poco más objetivas, sinceramente. Y la realidad es que todo lo demás suena bien desde un punto de vista romántico. El problema es que la gente tiene una fantasía y vos no te transformás en Doctor Strange por estar en una cueva meditando un par de semanas. Pero Sebastián, tú que estás tan metido en cuidar a las personas, en la longevidad, en las métricas al detalle, hay una cosa que encima nos lo propone nuestro patrocinador, que es Zurich Seguro, es una pregunta muy interesante, y es, ¿qué es lo que realmente te importa de todo esto? 2 cosas importantes. Una es mi círculo, obviamente, mi esposa principalmente. Y otra es dejar el máximo valor posible para que cuando me muera decir valió la pena y tuvo un buen viaje.